Bienvenidos a la tercera clase de termodinámica donde estudiaremos la temperatura. Aun cuando estamos familiarizados con la temperatura como una medida de calor y frío, no es fácil ofrecer una definición exacta de este concepto. Con base a nuestras sensaciones fisiológicas, se expresa el nivel de temperatura de modo cualitativo, con palabras como frío, tibio, caliente y a rojo vivo. Sin embargo, no es posible asignar valores numéricos a temperaturas basándonos únicamente en sensaciones. Además, en ocasiones los sentidos engañan. Por ejemplo, tocando una silla metálica se siente más fría que una silla de madera, aun cuando ambas estén a la misma temperatura. Por eso llegamos a estas dos definiciones. La primera se relaciona con la velocidad media de la energía cinética de la molécula y la segunda con la capacidad de comunicar energía a otro cuerpo. En estas figuras se puede visualizar las moléculas de una sustancia viéndolas por medio de un microscopio, donde las moléculas tienen mayor velocidad a medida aumenta la temperatura. Para medir la temperatura necesitamos de un instrumento que le llamamos termómetro. En la figura tenemos un termómetro de todos conocido, el cual está compuesto por una escala, vidrio y mercurio. En un extremo del termómetro está el sensor, el cual utilizamos para realizar el contacto con el cuerpo que necesitamos medir. Cuando se pone en contacto con un cuerpo de mayor temperatura que la del sensor, la velocidad cinética de las moléculas de mercurio aumenta, visualizándose un cambio de volumen, y a eso le llamamos propiedad termométrica. En el mercado encontramos diferentes clases de termómetros. Lo que diferencia uno del otro es la propiedad termométrica, y por eso vamos a tener termómetros con propiedad termométrica por cambio de volumen, como por ejemplo los termómetros de alcohol y mercurio. Otra propiedad termométrica es el cambio de presión, que trabajan según el cambio de presión de un gas a un volumen constante, variando su temperatura. En los termómetros de cambio de resistencia, vamos a tener que el sensor es un metal, el cual puede ser níquel, cobre u otro metal. La variación de temperatura se logra cuando un metal se dilata o contrae. Y los termómetros que utilizan la propiedad termométrica de cambio de potencial eléctrico le llamamos termopar. El sensor son dos alambres de materiales distintos que se juntan en sus extremos. En esta condición se forma una fuerza electromotriz, que es lo que nos lleva al cambio de temperatura de dos metales. Y de acuerdo al rango de temperatura que necesitamos medir, así serán los metales que debe tener el termómetro. Los termómetros que utilizan la propiedad de los cambios ópticos tienen una fuente de luz, que se ajusta y controla por comparación con la fuente que necesitamos medir, y de esa forma se obtiene el valor de su temperatura. Para diseñar la escala de un termómetro y poderlo calibrar, se utilizan diferentes ecuaciones, donde pueden ser lineales, cuadráticas, etc. Para el caso de un termómetro de líquidos, la escala de temperatura se realiza utilizando la ecuación lineal punto pendiente, que se muestra aquí. Si se recuerdan, aquí tenemos un intercepto y tenemos a m como pendiente. También se pueden relacionar dos escalas diferentes, como la Celsius y la Fahrenheit, y de esa forma podemos obtener ecuaciones que nos conviertan una escala en otra, como se puede visualizar en la figura. También podemos ver tres ejemplos de la Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Este es un termómetro que puede medir simultáneamente dos temperaturas en dos partes diferentes de un motor de automóvil. Cuando se adquiere un termómetro, se debe tener presente las especificaciones técnicas. Como podemos ver en esas especificaciones, el instrumento trabaja este rango de temperaturas e inclusive los valores extremos no son confiables. Y todo instrumento de medición tiene una precisión, por lo tanto, las lecturas no son exactas. Lo mismo que todo instrumento tiene vida útil y se debe calibrar en un periodo de tiempo. En las especificaciones del termómetro anterior, su precisión era del 1% de la lectura, y en este, la precisión está en grados del valor medido. En los termómetros láser, para que la lectura sea confiable, es necesario tomar en cuenta la capacidad del instrumento, pues depende de la distancia y tamaño del objeto a medir, como aparece en la figura, tomando en cuenta la temperatura del ambiente donde se realiza la medición. Existe la escala absoluta de temperatura,
la cual es independiente de las propiedades termométricas y del tipo de termómetro utilizado. Y esta es la que tiene gran utilidad en termodinámica, pues casi en todas las ecuaciones se utiliza la temperatura absoluta y no la relativa. La escala absoluta de temperatura se fundamenta en varios aportes. Así inicia en este año Boyle, que nos demuestra que el volumen es directamente proporcional al inverso de la presión, y se puede ver la isoterma de volumen y presión. El aporte de Charles a la termodinámica fue que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Combinado con los aportes de Charles y Boyle, tenemos que la relación de la temperatura con la presión es igual a una constante. En 1802, Gay-Lussac determinó que todo gas se contrae 1 sobre 273 veces su volumen, a 0 grados Celsius por cada grado que baja su temperatura. Posteriormente, tomando los aportes anteriores, Kelvin definió lo que conocemos como la escala de temperatura absoluta. Por eso lo llamamos escala de temperatura Kelvin. Esta ecuación nos sirve para demostrar la ley de Gay-Lussac y por acuerdo internacional se ha definido como punto fijo estándar donde coexisten las tres fases, sólido, líquido y vapor, que lo conocemos como punto triple. Igual ustedes podrán ver en la diapositiva que ahí nosotros tenemos 4.58 torr, que constituye también el punto triple del agua. Como podemos observar en esta diapositiva, nosotros tenemos una sustancia a medir, al igual que también vemos cómo tenemos un termómetro de presión de gas, y ustedes podrán ver cómo se aplica la temperatura midiéndolo a través de la ley de Gay-Lussac, aplicando también las ecuaciones lineales para obtener la temperatura tanto en la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin. También debemos estudiar qué es el cero absoluto de temperatura. El cero absoluto de temperatura es la temperatura más baja que una sustancia puede obtener. Esto pasa cuando sus moléculas no tienen energía cinética, por tanto no hay movimiento y la sustancia tiende a perder temperatura. Es así como finalizamos la tercera clase de termodinámica, donde estudiamos la temperatura. Esperamos que hayan comprendido y cualquier duda será solventada con su tutor teórico, al igual que los ejercicios donde apliquen las leyes anteriormente vistas. Muchas gracias.